Bienvenidos, el día de hoy vamos a ver Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Generalmente este capítulo es bastante predicado y aplicado de manera individual. No sé si probablemente han escuchado algún mensaje de este tema, ¿no? De cómo debemos renovar nuestro entendimiento y conformarnos más como a la voluntad de Dios, para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, yo le quiero dar hoy una aplicación más como grupo, como iglesia, porque la carta justamente se llama Romanos, entonces va dirigida pues, a un grupo de personas, ¿no? Así que se llamará el título de hoy, Una iglesia hermosa. Yo no sé cuántas ocasiones ustedes han tenido un sueño respecto a algo que desean o les gustaría ver. Quizá tienen un sueño respecto a su familia, ¿no? O sea, es que a mí me gustaría que mi familia fuera de esta manera, o me gustaría que todos nos lleváramos bien. O a lo mejor tienes un sueño respecto a tu trabajo. Usamos esta palabra sueño porque es como un ideal que solamente alcanzas pues dormido en la irrealidad. Pero de una u otra manera queremos que se haga real. Yo tengo un sueño para una iglesia también, una iglesia hermosa. Ahora, para mí una iglesia hermosa no significa una iglesia específicamente grande, ni tampoco un edificio bonito o con muchas sillas, algo por el estilo. Al contrario, creo que una iglesia hermosa es un lugar donde la palabra de Dios reina, no únicamente en la predicación, sino en cada área. Que cada ministerio, cada actividad, cada acción de la iglesia, pues esté saturada de la palabra de Dios. También sueño con una iglesia donde el perdón de Dios reine, donde las personas se amen unas a otras, donde haya transparencia, donde todos nos sintamos como en casa, una iglesia donde la rivalidad muera, cualquiera que sea, ¿verdad? De que no pensemos que la iglesia es un lugar donde ejercemos nuestro poder o donde hacemos nuestro ministerio per se, ¿no? Únicamente por hacerlo o para que otros vean que lo hago. Y tengo no únicamente el sueño, sino la convicción de que una iglesia bíblica de esa manera es posible. Una iglesia hermosa sí es posible, sí es posible vivir en un lugar así. No creo que aplique aquí la pregunta en Lucas 18:8, cuando Jesús dijo, ¿hallará el Hijo del Hombre fe cuando regrese a la tierra? Como diciendo, ¿será que alguien va a seguir creyendo? Podríamos decir, ¿será que es posible vivir o encontrar una iglesia así? Yo creo que sí es posible. Basado y aquí en Romanos 12 yo creo que nos da un modelo de cómo de lo individual hacia lo colectivo, eso es posible. Así que vamos a ver hoy, en base a Romanos 12, 4 características que yo puedo ver tiene una iglesia hermosa, una iglesia sana, una iglesia que agrada a Dios y que sirve a su comunidad. La primera es que en una iglesia sana reina el conocimiento de Dios. Bien, y esos serían los versículos 1 y 2. Vamos a leerlos. Dice Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino que dice, transfórmense mediante la renovación de su mente o de su entendimiento, para que comprueben o verifiquen cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Otras versiones dicen la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y que es perfecto. Así que en esta iglesia que soñamos, reina el conocimiento de Dios. No es un conocimiento que nos endurece o que nos hace sentirnos superiores, sino al contrario, es un entendimiento que nos hace más humildes. Este ejemplo lo escuché en alguna ocasión y me pareció perfecto. Cuando ustedes ven un grano lleno de trigo, una espiga llena de trigo, mucho grano, esa espiga no tiende a elevarse, sino por el mismo peso, inclinarse. De igual manera, nosotros cuando estamos más llenos de conocimiento de Dios, no va a haber una tendencia a sentirme más grande o mejor que los demás, sino al contrario, a inclinarme, a ser más humilde. Por eso Pablo comienza diciendo, por tanto, hermanos, les ruego. O sea, Pablo nos podría decir, les ordeno como apóstol, pero él apela a nuestro corazón diciendo, les ruego. ¿Qué cosa? Nos da primero una motivación. Nos dice, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Ok, detengamos un poquito. Las misericordias de Dios. Pablo no está diciendo, les ordeno porque yo soy el apóstol que hagan esto. Dice, les ruego por las misericordias de Dios. La palabra de Dios dice que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Pero aquí en particular no se está refiriendo a las misericordias en general que podemos encontrar en el día a día, sino a la misericordia específica de Dios que Pablo ya describió de los capítulos 1 al 11. Así que esa sería la tarea, ¿verdad? Para poder entender este mensaje mejor, que en casa leamos Romanos 1 al 11, porque ahí vamos a encontrar cómo Pablo, y si lo leen de una sentada, como se dice, mejor, porque como que encuentras más rápido la
pues la perspectiva de las misericordias de Dios. En esencia, Pablo empieza diciéndonos que hay una gran noticia que es el Evangelio. Luego dice para quién es esta gran noticia, que empezamos por el capítulo más o menos 3, 4, donde Pablo dice que todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice que tanto judíos como gentiles, no importa la ley o lo que sea, todos hemos pecado contra Dios y eso merece, por supuesto, nuestra condenación. Y en el capítulo 4, 5, Pablo empieza a decirnos la buena noticia, que es la buena noticia, que Dios en su misericordia envió a Jesús como un sustituto de nuestra condena, y no únicamente como sustituto, sino también como nuestra esperanza nueva. Y de ahí en adelante, Pablo nos muestra cómo esta esperanza se refleja en una nueva vida, de que Dios no únicamente nos quita la deuda millonaria que teníamos en el banco, sino que ahora nos hace ricos delante de su presencia. Y bueno, estoy resumiendo lo que seguramente tardaríamos aquí semanas, yo creo, viendo, ¿verdad? El Evangelio, las misericordias de Dios. Pero es algo que sí nos tiene que quedar muy claro. O sea, Dios no tenía la responsabilidad ni la obligación de salvarnos, y por su gracia infinita lo hace, porque Él quiere hacerlo, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, y lo hace para mostrar su amor y su misericordia hacia nosotros. No hay otro motivo. No es porque Dios nos vea dignos, no es porque Dios sienta que somos merecedores, al contrario. Dios lo hace única e infinitamente por su amor para con nosotros. Y en base a eso, Pablo dice: les ruego que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Muy bien. De modo que en una iglesia hermosa, una iglesia sana de esta manera, el conocimiento de Dios satura nuestra mente, pero no únicamente eso, sino que llega a saturar nuestro corazón, y todos entendemos que debemos presentar nuestro cuerpo de una manera como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Otra cosa muy interesante aquí es que Pablo menciona nuestro cuerpo y no nuestra mente, ¿verdad? Porque regularmente cuando tú le dices a alguien que se sacrifique de alguna manera, más en un tema espiritual, podrías entender que se refiere como a un asunto como del alma, como sacrifica tu tiempo, sacrifica tu corazón, tus deseos, sacrifica tu lo que sea. Sin embargo, Pablo, pudiendo haber utilizado esas palabras, dice: sacrifiquen qué cosa, o presenten qué, su cuerpo. Porque para el cristianismo, como lo hemos visto, el ser humano no es únicamente espíritu o cuerpo, y el cuerpo vale nada y el espíritu lo vale todo. Al contrario, somos integrales, seres integrales. O sea, cuerpo, espíritu, alma, es una misma cosa en el creyente. De modo que si Dios nos pide que presentemos nuestro cuerpo, se refiere a que presentemos toda nuestra esencia, incluyendo nuestras acciones, nuestro vivir, nuestro respirar, lo que como, lo que no como, cómo camino, cómo actúo, cómo respondo. No podemos hacer una separación entre mi espíritu alaba a Dios y mi cuerpo pues peca, ¿no? Y golpea gente. O sea, no. Hay una armonía, exactamente. Por eso Pablo dice, también en el versículo 1 dice: hermanos. Fíjense, no les está hablando a los que me escuchen o a los romanos en general. Les dice a los hermanos. O sea, esto implica que Pablo le está hablando a creyentes. Por explicar lo obvio, ¿verdad? O sea, los creyentes son los que realmente han puesto su confianza en Cristo, los que han puesto su confianza en las misericordias de Dios, y de manera obvia, por resultado lógico, presentan sus cuerpos a Dios como un sacrificio. Entender eso es importante, porque cuando hablamos de una iglesia hermosa, primero debemos pensar en su composición. ¿Quiénes componen a la iglesia? ¿Todas las personas que vengan? Pues no. ¿Todos los que digan que son parte de una iglesia? Tampoco. En el sentido más real, los que pertenecen a una iglesia son aquellos, como nos dice el texto, que son hermanos en la fe. O sea, que realmente han puesto su confianza en Jesús. O sea, si usted y yo hemos puesto nuestra confianza en Jesús, eso nos convierte automáticamente en parte de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque si alguien nuevo viene, yo no le puedo decir de primas a primeras: hey, pórtate bien, o cambia tu vida, ya deja de ser como eres, arrepiéntate, no te conformes, deja de ser como eres, porque le estoy poniendo una carga encima que él, como no cristiano, no puede entender ni cargar. Y eso es importante, porque a veces estamos a la gente nueva o gente que está todavía nueva en la fe diciéndole: oye, pórtate bien, oye, tienes que empezar a vestirte así, ya tienes que empezar a hablar así, ya no puedes escuchar esa música, ya no puedes ir al cine. Y no es posible, porque para Dios no es obras me hacen cristiano, sino ser cristiano me hace tener cierto tipo de obras. Así que Pablo nos dice a nosotros como cristianos. La primera pregunta aquí es decirme: ¿soy cristiano? ¿Realmente soy yo cristiano?
¿Realmente yo he puesto mi fe en Jesús? ¿He puesto toda mi confianza en las misericordias de Dios? ¿O sigo confiando en mis propias misericordias? ¿Sigo confiando en mi propia habilidad para ser cristiano? Así que esa es la primera pregunta que tenemos que tener hoy. ¿Tenemos el conocimiento de Dios reinando en nuestras vidas? Si sí, se debe manifestar en nuestro caminar diario. Ahí es donde tenemos que analizar nuestro cristianismo, nuestro diario caminar. Ok, ¿qué más pasa? Pablo dice que si hacemos eso, entonces viviremos o sabremos que es nuestro culto racional. La palabra culto es como que un poquito extraña. De hecho, ahí está viendo un documental sobre los cultos en Netflix y es brutal. O sea, casos como un hombre que se llevó a mucha gente de Estados Unidos a Sudamérica y cometió un suicidio colectivo de más de 900 personas, ¿no? Y muchas de ellas fueron voluntariamente a tomar un veneno y matarse. Otras fueron asesinadas. Y así da como 4 ejemplos distintos de cómo un culto irracional nos puede llevar a la locura. Y es lo que mucha gente le tiene miedo en la sociedad, ¿no? Como que, ay, no, están locos porque los obligan a hacer esto, etc. Pero aquí el culto racional, o sea, la manera lógica, evidente, obvia, donde como practicamos un culto, es que si el conocimiento de Dios llena mi vida, nadie me tiene que obligar a yo ir a la iglesia o yo vivir distinto, sino al contrario, es el culto obvio y racional que ocasiona tener el conocimiento de Dios saturando mi mente. De modo que yo no puedo tampoco venir aquí o cualquier persona a decirles, vivan de esta manera, como si por mi voluntad fuera la manera adecuada de vivir. Yo, como estoy haciendo hoy, uso la Biblia, que me habla a mí, que me reta a mí, y los reto hoy a ustedes a decir, comparémonos en base a estos versículos, si nuestra vida es eso, un sacrificio vivo a Dios. Versículo 2, fíjense, dice, y entonces, ¿qué va a pasar? No se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. O sea, este conocimiento se va a manifestar en 3 maneras. Primero, no me voy a conformar. Dios nos está pidiendo que no nos conformemos, como diría Pablo en otros versículos, a este siglo. La palabra siglo también se puede interpretar como mundo y se refiere particularmente al espíritu de la época, cómo las personas vivimos, no el mundo en el sentido físico, como que, no te conformes a este mundo, o sea, no vistas como la gente de tu escuela o de tu trabajo vive, ¿no? Ponte batas, ponte túnicas y no te conformes no traigas un carro, anda en caballo, no se está refiriendo a eso, porque pues cambiaría de cultura a cultura, ¿no? Se está refiriendo al espíritu del mundo, al pensamiento del mundo, a la forma de vivir, al espíritu de la época, vaya, ahí se resume todo. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque también podemos caer en la confusión de que no adaptarnos significa no ser mexicanos contextualizados en nuestra cultura. De que no vayas al cine, no vistas así, no uses palabras comunes, sino habla como en español antiguo, ¿no? Como de hermanos, veréis que hoy os encontramos aquí, os da muchísimo gusto. No, o sea, no va por ahí. Jesús en Juan 17, cuando oraba a Dios por nosotros, por la iglesia, Jesús les dijo al Padre, fíjense, Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No te ruego que los saques, sino que los guardes. Y añade Jesús, como tú me enviaste a mí al mundo, yo los he enviado a ellos al mundo. Pablo también, 1 Corintios 5:9 dijo, les he escrito carta, ¿para qué cosa? Que no se junten con los que cometen fornicación. Y hasta ahí uno diría, José, pues no me voy a juntar con nadie, ¿no? Porque todos somos pecadores y nosotros somos los santos. Alejémonos de todos. Pablo continúa, pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. O sea, Pablo nos está diciendo, y es lo que está diciendo aquí Pablo, no se junten con los que dicen que son cristianos y siguen viviendo de una manera pecaminosa, abiertamente, como si Dios y el evangelio no fueran válidos. Pero nos está diciendo, pero con la gente del mundo que es idólatra, ávara, fornica, etcétera, pecadores, como usted y yo éramos antes también. Dice Pablo, júntense con ellos, si no, ¿a quién le vamos a dar el evangelio? Pablo por eso dice, si yo les estuviera diciendo que no se junten con nadie pecador, les estaría diciendo que se vayan del mundo, lo cual es imposible. Y gente lo ha intentado, ¿verdad? Nuestra comunidad cristiana y nuestra propia colonia, vamos a comprar todo este fraccionamiento y puros cristianos viven aquí. ¿Y qué termina pasando? Pues pecado, dolor, abusos, porque nuevamente el pecado no es como
tierra que está afuera. El pecado está en nosotros, incluso siendo cristianos. O sea, Pablo nos está mandando, cuando nos dice no se conformen, nos está diciendo no piensen igual que la gente del mundo, no tanto no se junten con la gente del mundo. Significa que, ok, sí, me voy a juntar con la gente del mundo, pero mi vida va a ser diferente. Eso sí significa. Ok, de que si estoy con alguien, por ejemplo, que tiende al alcoholismo, yo puedo sentarme con él en la mesa, comer juntos una carne asada y él puede estar tomando, pero yo no voy a actuar igual que esa persona. Yo no voy a decirle, adelante, hazlo, está bien, o promover eso. Al contrario, estoy con esa persona porque tengo que ser luz en medio de esa oscuridad. Jesús dice que los cristianos somos eso, ¿verdad? Como luz en una ciudad, con luz en medio de una montaña, por ejemplo, en un monte. Que todos puedan ver que brillamos. Jesús también dijo que somos la sal de la tierra, es decir, que damos sazón a la tierra, evitamos que se descomponga. Así que debemos ser íntegros, debemos ser gente cumplida, gente trabajadora, que se distinga, no porque se viste diferente, incluso no tanto porque habla de una manera muy diferente, ni tampoco por el tipo de música que escucha, sino por ser personas íntegras, amables, trabajadoras, cumplidas, honradas. Eso significa no conformarse. Y aparte Pablo añade, no se conformen, sino transfórmense. Al mismo tiempo que no me conformo, yo soy transformado a la imagen de Dios. ¿Significa que nunca me voy a equivocar? No, nos vamos a equivocar bastante. Pero continúo, trabajo, ¿no? Me sigo caminando, sigo adelante, sigo avanzando a la meta. No me conformo con mi actual estado espiritual, sino que avanzo, sigo transformándome, sigo queriendo más de Dios. Y entonces, si hacemos esas cosas, comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero, ¿por qué es esto relevante para nosotros como cristianos? ¿O por qué es relevante para una iglesia hermosa? Porque si yo y usted dejamos que el conocimiento de Dios reine en nuestras vidas, yo no voy a ver a David o a cualquier otro aquí presente como menos que yo, porque mi conocimiento me satura. Yo entiendo que tanto él como yo estamos en un proceso de crecimiento. ¿Ok? Hay cosas a lo mejor en las que David batalla. Se pone de ejemplo David, ¿ok? Pero hay cosas en las que yo batallo con las que David jamás va a batallar. Pero eso no significa que él sea más cristiano o yo sea más cristiano que él. Al contrario, significa que yo entiendo que el conocimiento de Dios está tratando con áreas específicas de mi vida para que no me conforme, para que sea transformado y para que comprenda cuál es la voluntad de Dios, que en la vida de David pues no quiere decir necesario, sino no es un pecado tan predominante a tratar. Entonces yo entiendo su condición, entiendo que Dios lo está transformando a él a su tiempo también, en su debido momento, y yo no puedo compararme a su crecimiento con el mío. ¿Qué más significa esto? Que si yo soy saturado del conocimiento de Dios, entonces voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. A veces tenemos muchas dudas al respecto de esto. ¿Qué quiere Dios que estudie? ¿Dónde quiere Dios que trabaje? ¿Qué quiere Dios que haga los siguientes 6 meses si ya no me despidieron de ese trabajo? Ok, primero que todo, la Biblia no es un horóscopo, ¿sí? O sea, yo sé que a muchos nos gustaría, ¿verdad? Como que ves tu nombre y hay que diga tus 10 números de la suerte o algo por el estilo. Pero no funciona así. La Biblia tampoco es una bola de cristal como que la tocas y abres y, ok, Gedeón hizo esto, pues yo voy a ir a hacer eso en mi trabajo también. No funciona así. No es, y tampoco los miembros de la iglesia o el pastor es un vidente, como que te acercas para pastor, ¿qué quiere Dios que haga aquí? Pues el pastor te va a decir, pues no sé, o sea, realmente no tengo idea de cómo Dios está tratando con tu vida. Pero sí hay una manera, nuevamente, de conocer la voluntad de Dios, y como nos ha dicho este versículo 1 y 2, es por medio de saturarnos de la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo clarito. ¿Usted cree que David, cuando estaba frente a Goliat y vio que Goliat estaba retando a Dios y a Israel, ¿ustedes creen que él en ese momento se hincó a orar? ¿Qué quieres que haga, Señor? La Biblia no dice eso, dice que al contrario, cuando vio eso, él dijo, ¿por qué nadie hace nada? O sea, él estaba tan saturado de Dios que cuando vio esa necesidad no tenía que preguntarle a Dios qué tenían que hacer. Él supo qué tenía que hacer, que era honrar el nombre de Dios. O Jesús con los enfermos. O sea, él los veía con necesidad, con dolor, y Jesús no era como que se paraba a decir, ¿cuál será la voluntad de Dios en este caso? ¿Será que Dios quiere que le hable el evangelio? ¿Será que Dios quiere que lo sane? Él decía, recibe tu sanidad, recibe este milagro, y les predicaba las buenas noticias. O nosotros frente al pecado. O sea, sería absurdo que yo me preguntara, Dios,
¿será que quieres que engañe a mi esposa en esta tarde? O sea, son cosas obvias que a veces estamos buscándole la tercera o cuarta alternativa cuando hay un solo camino. Y es lo que la Biblia nos está diciendo. Así que si yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, entre más me sature de la palabra de Dios en mi vida, podré saber cuál es el camino que debo tomar. Dios, ¿quieres que haga esto ilegal en mi trabajo? Pues yo creo que la respuesta es obvia. Señor, ¿quieres que me divorcie de mi esposa porque estamos peleando así? Pues yo también creo que la respuesta es obvia. O sea, hay muchas cosas donde Dios nos va a decir específicamente qué hacer, pero nos da la sabiduría bíblica, práctica y común y grupal también como iglesia de tomar buenas decisiones. Y eso va en todo, y en especial en una iglesia sana o hermosa, porque no se trata de que ¿qué querrá que Dios que hagamos aquí? No, pues pregúntale al pastor. No, pues sabemos qué hacer porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y aquí a partir de esos versículos vamos a ir un poquito más rápido porque van a ver cómo esta idea principal va a ir encajando con los demás. Entonces, primero dijimos que una iglesia hermosa es una iglesia que se caracteriza por que el conocimiento de Dios reina en ella. Segundo, domina la unidad. Fíjense, versículo 3. Vamos a ver cómo esto va encajando más. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo comienza diciendo, por la gracia que me es dada. O sea, Pablo reconoce que incluso su autoridad no radica en él, sino que es una gracia que Dios le dio. ¿Y qué más dice Pablo? Por esa gracia les ruego ¿qué cosa? Que no tengamos más alto concepto que el que debemos tener, sino que cada uno piense de sí con cordura. O sea, Dios nos invita a pensar de nosotros mismos con cordura. Fíjense, Pablo no está diciendo, siéntanse miserables, siéntanse que no valen nada, siéntanse que su rol en la iglesia es insignificante. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo, por el lado contrario, siéntanse los mejores de la iglesia, que sin ustedes la iglesia no avanza un domingo más. No, siéntanse como que ustedes son los más importantes de entre todos los cristianos. Pablo nos dice, cada uno piense de sí con ¿qué? Cordura. O sea, con un nivel adecuado. O sea, no teniendo un concepto equivocado respecto a mí mismo, sino que entiendo que Dios me hizo importante para esta iglesia y lo hizo a usted también importante para esta iglesia. Y al hermano que pareciera que no es tan importante, Dios también lo hizo importante para esta congregación. Cada uno piense de sí con cordura y piense de los demás también con cordura. Continúa diciendo Pablo, versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es como si Dios nos hubiera dado un balde y en ese balde nos dio la salvación, pero también nos dio una medida de fe, una porción de fe. Y en esa porción de fe van también nuestros dones, van nuestras habilidades, van ciertas cosas que Dios nos dio. Pero aquí importante, no nos lo dio para nuestro propio beneficio. Jamás. Por eso el versículo dice, cada uno piense de sí con cordura, piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios distribuyó a cada uno. Y conecta el versículo 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. 5. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Si yo pienso de mí con cordura y pienso de los demás hermanos con cordura, voy a entender que todos somos miembros de un mismo cuerpo. Usted, estoy seguro, no se cortaría un brazo nada más por cortárselo porque le cae mal el brazo, ¿verdad? Porque está gordito, mi mano no me gusta, pues nadie haría eso en su sano juicio porque entiende que aunque esa parte de su cuerpo no le agrade tanto, probablemente es mejor tenerla que no tenerla. Pero en la iglesia es igual. No podríamos ver al débil en la fe o al hermano que es un poquito difícil de decir, si lo corto, estaríamos mejor. En apariencia sí, porque no me gusta mucho esa parte del cuerpo, pero debo entender que si Dios lo puso ahí es porque es parte importante del cuerpo de Cristo y por eso Pablo dice, no nada más somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros. Así nosotros, siendo muchos, dice Pablo 5, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo en 1 Corintios 4 le decía a los corintios, en ustedes debe dominar la unidad en mente y en un mismo parecer. O sea, debe dominar en nosotros una misma idea,
un mismo fin, una misma meta a la que queremos alcanzar. Porque actuar contrario a este principio es actuar en contra de la unidad en Dios. Es dañar el cuerpo de Cristo, es dañar a la iglesia. Y la Biblia es clara también. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios también lo destruirá a él. 1 Corintios 3:17. Así que un cuerpo es conformado por muchos miembros: brazos, piernas, torso, cabeza. Pero aún más, cada brazo está conformado por manos, muñecas, codos, hombros, y me puedo ir aún más, ¿verdad? Articulaciones, ligamentos, músculos, huesos, y eso es solo por enfocarme en una parte del cuerpo. Así que sería importante que consideremos que somos importantes mutuamente los unos de los otros y miembros del mismo cuerpo. Muy importante, muy importante. Ahora, la Biblia no únicamente dice que la iglesia es un cuerpo. También la Biblia, por ejemplo, en Juan 10, Jesús dijo que la iglesia es un rebaño, como un rebaño. También en 1 Corintios 3, Efesios 2, Pablo dice que la iglesia es como un edificio. 1 Corintios, 2 Corintios, 1 Pedro dice que la iglesia es como un templo, como una casa, entre otras muchas figuras. Ahora, esta figura del cuerpo me ayuda a entender que nos somos dependientes mutuamente los unos de los otros y que nos necesitamos para crecer. Por eso una iglesia hermosa, como dijimos, domina la unidad, porque entiendo que me necesito. La idea del rebaño es lo mismo. Un rebaño es grande porque entre ellos se protegen, entre ellos procuran su calor, su bienestar, su beneficio. Un edificio, trate de proyectar esa idea de que un edificio no es un ladrillo, un edificio son muchos ladrillos. Una casa no es el baño, es cocina, baño, comedor, recámaras, closet. Cada parte de la casa, aunque tu casa sea chiquita o muy grande, es importante porque cumple una función. Pero yo no puedo tomar la ilustración que más me guste y decir, la iglesia nada más es como un rebaño. ¿Por qué? Porque puedo entender que, pues si la iglesia es un rebaño y yo soy el pastor, pues yo soy el que manda entre todos, ¿verdad? No podemos hacer eso, ni tampoco utilizar la ilustración del cuerpo como definitiva y decir, pues yo seguro soy la cabeza, ¿no? Los demás lo que sea, pero yo soy la cabeza, yo soy la boca, tú eres el pie ahí que está todo escondido, que nadie ve nunca porque hay un zapato. No, tampoco puedo tomar la ilustración de la casa y decir, pues yo soy la sala, pues ahí está la tele, y tú eres el baño, ¿no? No se trata de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia no es ni un cuerpo, no es un rebaño, no es un edificio, no es una casa. ¿Qué es la iglesia? Pues la iglesia es la reunión de los creyentes, conversos, amantes de Dios, que se unen domingo tras domingo y se ven entre semana y procuran su bienestar mutuo. Así que yo no puedo tomar la ilustración que más me guste, debo tomar todas las ilustraciones, porque la iglesia es todas esas cosas a la vez. Cada ilustración me muestra un aspecto importante. El rebaño, la unidad; la casa, igual, la necesidad de cada habitación, etcétera. Así que en una iglesia hermosa domina la unidad. Busquemos eso, la unidad. ¿Qué más? En una iglesia hermosa, parte 3, se establece la diversidad. Una cosa es estar juntos y otra cosa es entender que somos diferentes también, que hay diversidad, no únicamente en dones, sino también en pensamientos, en sentimientos. Fíjese, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, así me voy a quedar, los dones son un regalo de Dios. Como hemos dicho, es Dios quien reparte los dones y es Dios quien nos entrega como le place. Yo no puedo ir a una escuela de profetas, por ejemplo, ¿no? Voy a ir a la escuela de profetas de el pastor tal, porque ahí entras y sales graduado como profeta. No funciona así. ¿Quién es el que da los dones? Dios es el que da los dones. Y algo aquí importante, todos los dones, si estamos hablando de que, somos un cuerpo. Esta mano tiene un don particular, una función particular, pero es en beneficio ¿de qué? De todo el cuerpo. No es en beneficio de la mano por sí misma, porque si cortas la mano y la dejas ahí tirada, ¿de qué sirve? De nada. De igual manera, los dones por sí mismos o ejercitados de una manera individual, ¿de qué sirven? De nada. Pablo decía, si yo hablo en lenguas pero nadie me entiende, ¿de qué edifica? De nada. Voy a hacer como un címbalo que retiñe, que en español sería como un platillo que hace ruido. No sé si les ha tocado de verdad a alguien que no sepa tocar la batería, escuchar a alguien que no sepa. No es algo bonito, desespera, porque no tiene ni pies ni cabeza lo que está tocando y nada. En cambio, darle esa misma batería a alguien que sabe tocarla, ¿qué pasa? Todo armoniza. Es de igual manera, es como si cada uno de nosotros fuera una
parte de esa batería. Cuando uno suena, el otro guarda silencio y complementa lo que el otro dijo. De igual manera en la iglesia, mis dones no son en función de mi beneficio, como que, yo antes lo veía así, lamentablemente, ¿no? Yo decía, ya prediqué, ya me voy a mi casa y no, ya cumplí y cada quien su problema. Y entendí con el tiempo y por las malas probablemente que eso no sirve de nada. O sea, la verdad, predicar nada más o pensar que la iglesia es venir a escuchar la predicación e irme, es como creer que cuando vas a comer solamente te ponen el plato, te echan la comida y no te la comes. Te la llevas a tu casa nada más guardada y se descompone, se echa a perder ahí. Cada uno es necesario. Por eso Pablo dice, el de profecía, use el don de profecía conforme a la medida de fe. Pero pues ¿para qué? Para edificar a otros. El que enseña, pues ¿en qué? En enseñar. El que sirve, ¿en qué? En servir. ¿Cómo me voy a decir yo soy el servidor aquí de la iglesia? ¿Y a qué sirves? Pues a nadie. Pues no sirve mi don entonces. El que exhorta, que exhorte. El que reparte, pues que reparta con liberalidad. El que preside, pues que haga con solicitud que presida. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. De modo que los dones, todos y cada uno de ellos, en la medida que Dios nos dio esos dones, no son para mí beneficio. Así que no querramos un don por el mero hecho de tenerlo. ¿Sí? Como que yo quisiera predicar como esa persona predica. Está bien, pero si lo quieres con el fin de edificar a otros. Pero si lo queremos con el fin de que me vean, no tiene sentido, no tiene función. Si yo quiero aprender a tocar un instrumento con el fin también de que, para tocar en la iglesia y que todos vean que lo toco, no va por ahí. Va con el propósito de que quiero aprender a tocar un instrumento, etcétera, para poder servir en la iglesia y que juntos podamos alabar mejor a Dios. Ese es un buen propósito, ¿sí? Entonces, hasta aquí llevamos 3 puntos, ¿verdad? Dijimos que en una iglesia hermosa domina el conocimiento de Dios, o reina el conocimiento de Dios. Segundo punto, domina la unidad. Entiendo que el otro es necesario para mi subsistencia y que yo también, aunque él no lo crea o aunque alguien no lo entienda, soy necesario para su subsistencia. Tercero, se establece la diversidad. ¿Por qué? Porque si ya entiendo que Dios ha salvado mi vida por gracia y que yo me entrego a vivir para Él, si entiendo que dependo de los demás y entiendo que Dios me dio dones a mí específicamente, los voy a usar para el beneficio de otros. Y hago hasta aquí. Voy a reconocer que también otros tienen dones. Por eso nosotros no nada más predico a una persona. Y la intención es de que más personas vayan aprendiendo y la intención es de que más personas vayan haciendo más cosas en la iglesia porque entiendo la diversidad. Que yo te necesito, tanto como usted me necesita a mí. Que yo necesito ser reprendido en ocasiones, que yo necesito que alguien me predique, me exhorte, que yo también voy a sentirme triste en ocasiones y ocupo que alguien pues me dé una palabra de ánimo, que yo también voy a ocupar en ocasiones pues de otros. Eso es entender que la diversidad se ha establecido, que yo no puedo hacer todo, que alguien no pueda hacer todo, sino que al contrario, nos necesitamos mutuamente. Y cuarto y último punto, ¿qué va a pasar? Va a florecer el amor. Por eso Pablo dice, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Por ejemplo, otra versión dice, no finjan amar a los demás, ámense de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Eso es lo que Dios quiere, que nuestro amor por los hermanos sea sin fingimiento. Yo creo que es lo más difícil, ¿no? Cuando sientes que alguien es hipócrita contigo, o te enteras que es hipócrita contigo, porque preferiríamos la sinceridad, aunque sea dolorosa, que la hipocresía dulce, porque al final resulta ser muy amarga. La Biblia nos está diciendo que una iglesia que entiende los 3 primeros puntos que hemos hablado va a amarse sin fingimiento. Ahora, amarse sin fingimiento no significa de que hoy me caes mal y como no quiero fingir, voy a ser a secas duro contigo. Al contrario, significa que voy a imponer ese mal deseo de ser duro o malo contigo, voy a imponer sobre ese mal deseo el amor de Dios y decir, ok, pues no soy malo, pero tampoco te voy a afectar, ¿no? Voy a amarte sin fingimiento, voy a esforzarme por amarte, voy a aborrecer lo malo que pueda surgir en mi corazón o en tu corazón y voy a seguir lo bueno. Pablo dice, versículo 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Esta frase es muy interesante y es única en todo el Nuevo Testamento, ¿ok? Nunca la van a volver a encontrar. Ámense los unos a los otros con amor fraternal.
Sí, Pablo nos dice que nos amemos en otras ocasiones con amor fraternal, pero nunca de esta manera. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. La palabra amor fraternal es, en su raíz original, es la palabra Filadelfia. ¿Han escuchado esa palabra? Como el amor filial, ¿no? Un amor incondicional, un amor fiel, un amor que no tiene una implicación sexual o una implicación sentimental romántica, sino un amor fraternal que se caracteriza por la fidelidad. Es el amor como el que tenemos por los amigos cercanos, y es el amor que Dios desea que tengamos como hermanos, un amor fiel. Ahora, no pensemos que por tratarse de un amor filial o entre hermanos sea un amor de segunda categoría o menos importante que el amor de pareja o algo así. Jesús dijo, Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno dé su vida ¿por quién? Por sus amigos. O sea, Jesús dice que el mayor amor que uno puede demostrar es dar su vida por el amigo, porque si lo damos por un familiar, por ejemplo, podríamos sentir que hay una obligación consanguínea que me obliga a ser bueno con esa persona. En cambio, cuando tú y yo amamos a alguien que no es nuestra sangre, pero que es parte del cuerpo de Cristo, mostramos un amor muy grande, porque Jesús mostró ese amor. Jesús dijo, ustedes son mis amigos, y yo doy mi vida por ustedes. Así que el amor que Dios nos envía, que Dios nos ordena que tengamos, es un amor filial, un amor fiel, los unos por los otros. Otra cosa particular de esta frase es de que, por ejemplo, si ustedes ven el versículo 10, dice, ámense o sean afectuosos los unos con los otros con amor fraternal. La palabra amor fraternal, como les dije, es la palabra Filadelfia. Pero la palabra primera, que es ámense o procúrense, es filastargos. Es como si Pablo dijera ámense mucho o ámense amando, ámense amorosamente. O sea, hace un doble énfasis en el hecho de que nuestro amor debe procurar ser amorosamente amoroso. O sea, ámense y esfuércense en amarse con amor. Otra versión, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas lo dice así: sean afectuosos en su amor fraternal. O sea, que mi amor fraternal por el otro debe caracterizarse por ser afectuoso. O sea, brillar por ser un amor hermoso. Pablo no está diciendo quiéranse, no es como tu abuelita que te regañaba con tus primos y ya, quiéranse. O sea, está diciendo, ámense, pero esfuércense en amarse, ámense amorosamente, o sea, échenle ganas. Y cuando hacemos eso, de verdad, nuestra iglesia va a florecer de una manera como no tenemos idea. Que la gente que venga va a sentir que hay un ambiente distinto, no por cómo hablamos necesariamente, no por cómo nos vestimos, ni siquiera porque somos una iglesia, sino porque reina el amor, florece el amor. Y ese es el resultado final. Para finalizar, quiero llevarlos a pensar, ya he usado esta ilustración, pero me gusta mucho. Piensen en su top 10 de momentos cristianos en el cielo. A todos nos gustan los top 10, ¿no? El top 10. No sé, como top 10 lugares para comer en Tijuana. Y ahí estás viendo el video, como que taquería El Guarachito, pozole, ok. O las top 10 películas de Batman, ¿no? Ahorita que anda de moda. Ok, entonces dices tú, no, pues la 10 es esta, la 9, la 1, pues la 9. Ok. Piensen en sus momentos cristianos del cielo. Top 10 momentos cristianos. Dios los ha traído a su presencia, están delante de Él, los santos ángeles y la multitud de creyentes de toda la historia. Y en la gran pantalla del cielo, Dios va a poner top 10 momentos de Rafael. Ok. Híjole, ¿qué va a estar ahí? A lo mejor yo dijera, no, pues sabes que el día que prediqué como delante de 1000 personas, nunca he predicado delante de 1000 personas, pero prediqué delante de 1000 personas y ese día sí yo prediqué con ganas, la gente estaba llorando, yo vi ahí que Dios estaba obrando. Seguramente ese va a ser el top 1. Y el top 2 va a ser el día que, el día que presenté mi libro, ese libro, los mejores momentos de mi vida, ¿no? Y todo el mundo me pidió autógrafos y fue un top seller en Tijuana. Piensen en su vida, ¿qué momento va a estar? El día que toqué delante de 100 personas, el día que mostré que yo mandaba en la iglesia, el día que yo le demostré a todos los hermanos que yo era el más espiritual, el día en que yo traje la Biblia más grande para que todos vieran que yo sí la leo. ¿Cuál es mi top 10? ¿Sabe qué? Yo estoy seguro que ninguno de esos momentos que acabo de mencionar va a estar en el top 10. Ninguno, en lo absoluto. ¿Cuáles van a estar ahí? Seguramente el top 1, 2, 3 va a ser el día, por ejemplo, que
fui a un hospital y cayó un muchacho llorando, desconsolado, porque un familiar se acaba de morir, y pude acercarme y darle un abrazo y decirle, todo va a estar bien, Dios va a estar contigo. El día en que un hermano de la iglesia tenía una necesidad económica, y sin decirle a nadie, fui y dije, hey, hermano, sé que tienes una necesidad, toma, 100 pesos a lo mejor, pero fueron de todo mi corazón. Por eso Jesús decía, cuando tu mano izquierda dé, que no lo sepa tu mano derecha. Cuando vayas a orar, que nadie se entere, ve en lo privado. Esos son los momentos top 10 de nuestra vida. Los momentos donde, cuando yo entiendo que Dios me salvó por gracia, que me dio dones por gracia, que dependo de otros y que otros dependen de mí, voy y los amo. Voy en secreto, les muestro misericordia. Ese va a ser el top 10. Y son los momentos que más deberíamos añorar, buscar. No los momentos públicos, sino el momento de edificar a otro en lo personal. Así que esto es todo. Vamos a orar, ¿les parece? Pedirle a Dios que nos ayude a que este mensaje sea una realidad en nuestras vidas. Oremos.